Buen día para todos. Este es el proyecto final de la materia de probabilidad y estadística a cargo de la docente Cindy Tatiana Córdoba. Este programa hace parte de la Universidad Distrital Francisco José Caldas de la Facultad Tecnológica del Proyecto Curricular de Ingeniería Civil. Para este proyecto lo nombramos Consumo de agua potable en el primer semestre en el casco urbano del municipio de Toledo. Los participantes son Paula Ardila, Jesús Echeverría, Juan Guzmán, Laura Torres y quien les habla, Diana Pérez. Nuestra problemática principal es poder analizar, nuestra problemática es cómo es el comportamiento de los datos de la distribución de agua en el municipio de Toledo y cómo desde el análisis podemos hacer más eficiente la red que surte del agua al municipio de Toledo. Seguiría mi compañera Samantha con los objetivos. Como objetivo general tenemos analizar la información de la base de datos del consumo de agua potable en el primer semestre en el casco urbano del municipio de Toledo de los años 2020 y 2021, así como su comportamiento estadístico, logrando definir las dinámicas que se presentan en la distribución del agua en el municipio. Objetivos específicos: primero, realizar la limpieza de la base de datos identificando las existencias de datos atípicos. Segundo, determinar las variables a estudiar en la base de datos cualitativos y cuantitativos. Tercero, establecer las dinámicas que se presentan en la distribución del agua por estrato en el municipio. Cuarto y último, comparar por medio de pruebas si la base de datos se ajusta a una distribución de probabilidad normal. A continuación va la presentación de la base de datos por parte de mi compañera Paula. Bueno, en la parte de la presentación de la base de datos, la base se extrajo de la página web Datos Abiertos. Se encuentra con el nombre Consumo de agua potable en el casco urbano primer semestre. La base cuenta con 5 variables, 3.306 datos. Hay una variable categórica y 4 numéricas. El tipo de la variable, bueno, el categórica, que se refiere al tipo, o sea, tipo común es de uso del agua, existe comercial, residencial o industrial. Y las numéricas serían estrato, consumo, promedio y año. El estrato va de 0 a 6 y sería un tipo de variable ordinal. El siguiente sería consumo, que es la cantidad de agua potable utilizada, y va de 0 a 2.600 metros cúbicos en nuestra base de datos, pero luego la restringimos al hacer la limpieza de datos. Y es un tipo de variable continua. El promedio es la media del consumo de los datos y es una variable continua y pues se restringe dependiendo del promedio. Y el año corresponde al año de la toma del dato, que va del 2020 al 2021 por semestres. A continuación, mi compañero Jesús con la limpieza de datos. Bueno, como lo mencionaba mi compañera Paula, tenemos un rango bastante extenso en lo que es la variable numérica, que es el consumo de agua medido en metros cúbicos. A partir de esto, pues decidimos ejecutar una limpieza de los datos a través del software RStudio. Esto, pues primero planteamos como un análisis inicial a ver cómo se estaban comportando los datos. A partir de esto planteamos este primer diagrama de dispersión, donde vemos que los datos no tienen ningún tipo de cohesión y se ven muy dispersos respecto a los años y a los meses. También ejecutamos lo que fue unos diagramas de cajas y bigotes para determinar pues cómo se estaban comportando y distribuyendo en cuartiles los datos. Esto lo ejecutamos a través del software por mes. También hicimos lo que es un diagrama de distribución ya más general de todos los datos. A partir de, pues, de la limpieza y de la restricción que hicimos de estos primeros gráficos, entendimos pues que los rangos debían restringirse, ya que teníamos datos demasiado típicos que alteraban los histogramas y pues el comportamiento de los datos de la muestra. A partir pues de esta limpieza que ejecutamos, ya podemos observar cómo el diagrama de dispersión se ve mucho más cohesivo y los datos se ven mucho más agrupados y mucho más dispuestos a un análisis mucho más profundo.
También vemos que los diagramas de bigotes ya se ven con un poco más de regularidad, un poco más de cuerpo. Y el histograma nos cambió totalmente y pues ya se puede entrar a analizar de una mejor forma. A continuación, mi compañero Juan les va pues a explicar lo que es el análisis de las variables continuas y las variables discretas. Se analizó como primero las variables consumo promedio de agua y estrato. En la tabla podemos identificar cómo fueron filtradas. Nombraré una, consumos menores a 30, los nombrados como consumo de bajo. Con esta clasificación creamos una nueva matriz. Posteriormente a la matriz, en R, procedimos a anexarla a la tabla principal, ya con los datos filtrados y con la categorización que se le dio al consumo. Posteriormente, de esta matriz nueva, seleccionamos las variables importantes, como son estrato y consumo alto. Luego encontramos las marginalidades. Las marginalidades nos funcionarán posteriormente para poder identificar la primera tabla de contingencia. Como primero encontramos la gráfica de barras, que nos permite identificar el estrato y la cantidad de consumo en relación a los demás de una forma gráfica y fácil de expresar. A continuación encontramos la segunda tabla. Esta tabla podría decirse como de proporciones o probabilidades de que la probabilidad de que ocurra un evento más que otro. Luego encontramos las proporciones y gracias a esto logramos hallar las gráficas de dispersión, que es cómo se comportan los datos. Le realizamos la prueba de chi cuadrado y como lo mencionábamos arriba, los valores cuando son cercanos a cero, se aproximan a cero, significa que pues, se cuenta con una dependencia de variables, como en este caso nos dio un valor de 23, se rechaza la hipótesis nula, lo cual tiene una asociación entre variables. No se tiene una asociación entre variables. Entonces tenemos variables aleatorias, crearemos un experimento como primero y nos planteamos la pregunta que quiere saber en cuál es el estrato que más tiene participación de consumo de agua y la variable aleatoria, que en este caso representará la suma de todos los consumidores. Al realizar nuestra tabla observamos que el consumo observamos que el estrato que más tiene participación en el consumo de agua es el estrato 2, con un consumo bajo. También se realizó un experimento 2, en el cual queríamos indicar cuál era el promedio o el rango de consumo que estuviera entre 0 y 30 metros cúbicos. Y encontramos como resultado una prueba de que 10 consumidores y entre estos dos será mayor a 30. Con el ajuste de distribución, esto tiene que describirse el análisis de hallazgos de variables continuas. Entonces, en las distribuciones de probabilidad empezamos generando las pruebas de normalidad. En nuestro caso, realizamos un análisis con las gráficas de histograma de consumo de agua y ya analizando sus diferentes participaciones o aproximaciones a la normalidad, nos damos cuenta de que se asemejan a una tabla que se asemeja a la gráfica de distribución gamma. Teniendo toda la información clara, pues ahora vamos a escribir lo que son las conclusiones del proyecto. Quisimos basarnos básicamente en los valores numéricos y qué datos nos aportaba toda la experimentación. Entendimos que el estrato que consume más agua durante el mes y durante este tiempo de la muestra fue el estrato número 2. También entendemos que el municipio de Toledo, en norte de Santander, tiene una dinámica de consumo bajo. Esto pues da una buena señal de los hábitos de consumo de agua de todo el municipio. También entendimos que alrededor hay de 655 casos especiales a mirar más detalladamente, ya que pues están registrando consumos muy excesivos. Entonces puede esto tratarse a errores en la medición o también a personas que pues están incluyendo en actividades económicas que les demandan mucha agua. También encontramos lo que fueron todos los promedios, encontramos unos promedios alrededor de 40 a 50 metros cúbicos por mes y pues así daríamos por finalizada
toda la explicación del experimento realizado. Gracias.